En vivo. Hola, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Cecilia Coria, soy la directora de Cooperación Internacional. Desde la Secretaría de Investigación Internacionales y Posgrado, les damos la bienvenida a esta charla para conocer más sobre las becas Erasmus Mundus para realizar una maestría en Europa. Le damos la bienvenida a Victoria Giussani, asesora en Cooperación Internacional en la Delegación de la Unión Europea en Argentina, quien nos estará brindando más información acerca de esta beca, cuáles son los requisitos y qué financiamiento brinda este programa. También nos acompañan hoy Mercedes Fontana, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas, quien hace muy poquito, hace un mes y medio, comenzó a cursar la maestría en Economía de la Globalización e Integración Europea en la Universidad de Bari. Nos acompaña Ana Paula Domesi, egresada de la Facultad de Derecho, quien hace 3 semanas recién llegó de realizar una maestría en Derecho y Economía con orientación en Innovación y Propiedad Intelectual. Y también Rodrigo López Plantel, quien realizó un máster internacional llamado Master International Vintage Master, y actualmente se desempeña como secretario de Investigación Internacionales y Posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias. También está presente Juliana Lavesari, del equipo de Cooperación Internacional, que es quien está a cargo de la búsqueda y difusión de estas becas externas. Bueno, les agradezco a todos por sumarse a esta charla, para compartir con el público, bueno, de qué se trata esta beca y contar las experiencias. Te cuento, Victoria, que esta es una de las becas preferidas de los egresados del UNCUDO. Hemos recibido muchísimas consultas y bueno, esto también se ha visto reflejado en los resultados de la última convocatoria, en donde, si no me equivoco, corregime, de 50 estudiantes argentinos seleccionados, 5 son de la UNCUDO. Así que estamos más que contentos con este resultado. Ahora sí, Victoria, te cedo la palabra para que comiences con la charla. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias de vuelta a la Secretaría y a la universidad por volvernos a invitar a compartir un poco la experiencia Erasmus Plus y hablar de las becas Erasmus Mundus. Me alegra muchísimo que sea de las preferidas y de las que más interés despierta. La verdad que es una beca buenísima, no solo por lo que implica en términos académicos y profesionales, sino también por el efecto que tiene en las vidas de las personas que atraviesan la experiencia. Traje una presentación, son 10 slides, les pido que tengan ahí ánimo para seguirme. Les quiero hablar un poco del programa Erasmus Plus. Como dijo Cecilia, yo trabajo en la Embajada de la Unión Europea en Argentina, estoy ahora en la Embajada con mi banner de Erasmus. Y para contarles básicamente que Erasmus es un programa, a ver, en principio lo primero que dice la gente o piensa cuando escucha Erasmus es que es un programa de Europa para Europa. No, es un programa de Europa para el mundo entero. Y es un programa que reúne otras políticas y otros programas de cooperación internacional que existían antes del 2014, y en 2014 se convierte en este plus, se le suma este más, porque es un programa que trabaja no solamente en educación y en educación superior, sino también en formación, juventud, deporte e inclusive financia voluntariados para europeos y europeas. Hoy vamos a hablar principalmente de las opciones que ofrece para los argentinos y obviamente de la beca Erasmus Mundus. Erasmus Plus financia programas, financia proyectos y financia becas, movilidades, tanto dentro como fuera de Europa. El foco del programa es reforzar la cooperación, los puentes que existen entre la Unión Europea, sus Estados miembros y los socios de la Unión Europea a nivel internacional. Y como saben, nosotros tenemos como ciclos de gestión de 7 años, así que cada vez que arrancamos unos nuevos 7 años, se inyecta nuevo presupuesto, se definen nuevas líneas de acción. Se definió continuar con Erasmus Plus. Para los latinoamericanos, casi tanto universidades como personas, casi que no hay cambios. Y este programa se lanzó en marzo de 2021 y va a existir como lo conocemos hasta el 2027. Cuando Erasmus cumplió 30 años en el 2017, hoy ya estamos caminando hacia los 34, se hizo una evaluación muy importante que determinó, que arrojó estos datos que ven en pantalla,
Básicamente Erasmus en sus 30 años de historia apoyó, financió la movilidad de más de 9 millones de personas, y hoy estaremos capaz más cerca de los 10 millones, y tiene un lema que es muy interesante y que seguramente Ana Paula, Mercedes, Rodrigo van a poder comentar un poco más, quizás pensando en enriqueciendo vidas, cambiando mentes, cómo ese lema del programa les aplica a ellas y a él. Es un programa que tiene un impacto increíble en no solamente la excelencia académica y fortalecer la internacionalización de la educación superior, sino también tiene un impacto muy interesante en las personas que hacen estas movilidades, generando muchas más capacidades interculturales, favoreciendo luego conseguir un primer empleo o continuar con tu carrera profesional, y obviamente valorando, fortaleciendo las competencias en idiomas, entre otras tantas cosas. Después, como siempre digo, hay otro número dando vueltas que dice que existen 1 millón de bebés Erasmus. Entonces siempre les decimos que a veces se van a hacer una movilidad y muchas veces pueden volver con una familia, así que atención a esto. ¿Quiénes financian el programa o quiénes son los países del programa? Bueno, los 27 Estados miembros de la Unión Europea y 6 países que están alrededor de la Unión Europea, que también ponen casi los mismos fondos que ponen los Estados miembros y la Unión Europea para financiar el programa y para poder ser parte. El resto de los países son países socios. Todo lo que es Latinoamérica se define como una región, entonces cuando busquen información, la información que vale para Argentina también vale para, no sé, si hay alguien que nos está viendo desde Uruguay, Chile, México, Brasil, son los mismos, tienen las mismas posibilidades, ofrece el programa para todos los países de la región y para las personas. Ventajas de estudiar en Europa, un poco ya las comenté. Hoy vamos a hablar de una en particular y es la beca Erasmus Mundus. La beca Erasmus Mundus lo que te permite es obtener un máster doble o múltiple. ¿Qué hace Erasmus? Erasmus abre convocatorias de manera anual y le permite a universidades europeas asociarse, inclusive con universidades de otros países, empresas, organizaciones de la sociedad civil, y crear másters conjuntos. Las becas Erasmus Mundus son las becas que nacen de esos proyectos de máster y del financiamiento que obtienen esos másters para existir durante 5 años, produciendo 4 cohortes de estudiantes y con la indicación de utilizar una cierta cantidad de presupuesto para becar estudiantes de todo el mundo para que cursen ese máster mayormente europeo. Lo mínimo que tiene que tener un máster Erasmus Mundus es 2 universidades de 2 países europeos distintos asociadas en el máster. Y lo que seguramente nos cuenten Ana Paula, Mercedes, es justamente de que van a terminar viviendo o terminaron viviendo en 2, 3, 4 ciudades europeas distintas, dependiendo lo que dure el máster y la trayectoria que ustedes quieran hacer dentro de un programa específico. En términos de las oportunidades para estudiantes, hay como 2 grandes puertas dentro de la Casa Erasmus. Las movilidades cortas que suceden en el marco de convenios entre la UNCUYO y universidades europeas. El programa Erasmus le da dinero para esas movilidades cortas a las universidades europeas y esas movilidades cortas se llaman movilidades de créditos internacionales. Son movilidades que, dependiendo cómo esté redactado ese convenio, pueden utilizarse para estudiantes, para docentes, para investigadores, para el staff de las universidades o inclusive para hacer pasantías. Y hoy vamos a hablar de las becas Erasmus Mundus, que son aquellas movilidades para cursar un máster de 1 a 2 años en al menos, como les decía, 2 ciudades europeas. Y acá no hay que pasar por la universidad, sino que directamente cada uno y uno de ustedes puede entrar, buscar el máster que le interese y presentarse de manera nominal. No es una presentación institucional. Los títulos conjuntos de máster Erasmus Mundus. Entonces ya dijimos, al menos 2 países o 2 universidades de la Unión Europea, mínimo 1 año, máximo 2 años. La beca es muy buena, es muy completa. Ya podrán contar Ana Paula, Rodrigo, Mercedes, realmente cómo les sirvió, si les rindió y demás. Lo que tiene de bueno
el programa es que contempla cierta flexibilidad para hacer foco en la necesidad de cada uno. Por ejemplo, para comprarse el billete de avión, ¿no? La compra de aéreos es distinto si uno reside en Argentina, va a obtener el monto máximo, creo, que son 3.000 euros anuales, que si reside en un país mucho más cercano a Europa, donde el calculador de distancias para definir ese apoyo en particular, obviamente va a dar mucho menos kilómetros, se reduce la ayuda. Entonces, en términos económicos, la beca es muy completa y obviamente también contempla no solo una manutención mensual, sino que cada vez que te tenés que mudar, te dan 1.000 euros para poder instalarte en la nueva ciudad y poder hacer la mudanza de manera más fácil. ¿Dónde están todas estas oportunidades? Bueno, todas estas oportunidades están en el bellísimo catálogo de Erasmus Mundus Joint Master's Degrees. Si hay algo para lo que no somos buenos en la Comisión Europea es para los hipervínculos, los links en Internet. Entonces, ahí está puesto en la presentación, que se las dejamos y la pueden subir a la web de la universidad. Está puesto el hipervínculo, pero si no ponen en Google esas dos palabras, EMJMD Catalog, y sale el catálogo donde pueden filtrar por área temática, por países que quieran visitar, y hay otros campos más, y acceden a los más de 100 programas que existen hoy, los más de 100 másters que hoy están siendo financiados por la Unión Europea y que ofrecen la beca Erasmus Mundus. ¿Cuándo decimos que es mejor empezar, o sea, cuándo empezamos a pensar para irnos a estudiar afuera? Bueno, siempre mínimo un año antes. Un año antes implica que en octubre, diciembre de este año se están abriendo las primeras convocatorias de los másters para las becas, para aplicar al máster, y el máster empezaría en septiembre, agosto, dependiendo del máster, del año que viene. O sea que octubre, diciembre de 2021 para estar estudiando en Europa a mediados de año, agosto, septiembre del 2022. Algunas cosas que son importantes para tener en cuenta, que muchas veces nos preguntan y que seguramente ahora el resto de las colegas va a poder también traer más información sobre su caso particular. La primera y principal es que muchas veces vas a estar viviendo en más de un país, entonces mucha gente ni siquiera mira esta beca porque piensa en el tema del idioma. La mayoría de los programas y de los másters se dan en idioma inglés. Segunda consulta que nos hacen muy comúnmente, ¿tengo pasaporte de algún país europeo? ¿Me conviene presentarme como italiano, como español, como alemán, o me presento como argentino o argentina? Preséntense siempre como argentinos o argentinas. ¿Por qué? Porque el máster es seleccionado, se financia durante 5 años y tiene una cierta cantidad de dinero del programa Erasmus Plus para dar la beca Erasmus Mundus. Cuando esto sucede, el programa lo que les dice a los másters es: no queremos que todos los chicos sean de un mismo lugar. Entonces, el 75% del presupuesto que tienen para becar estudiantes tiene que ir a estudiantes no europeos. Con lo cual, tu beca va a ser mucho mejor, ya vimos el tema de las distancias, y vas a tener muchas más posibilidades de ser seleccionado como argentino que con tu pasaporte europeo. Después, sí, obviamente, es muchísimo más sencilla y sencillo el trámite de migraciones y hacer la residencia con el pasaporte europeo. Así que se presentan como argentinos, pero hacen después todos los trámites migratorios y de residencia con el pasaporte europeo. Mucha gente también consulta, tengo el título de grado en trámite. Bueno, eso también depende del máster. Hay másters que van a decir, no, necesito ver el título. Hay otros másters que te van a dejar aplicar con tu título en trámite. Hay otros másters que te pueden dejar aplicar informando que tenés una fecha para defender una tesis de grado. Eso depende de cada máster. Lo importante es que sepan que cada máster está coordinado por una universidad, que es como la coordinadora de todo el proyecto, y es esa universidad en general la que gestiona toda la información relativa al máster y la que va a poder responder a dudas y consultas que ustedes tengan. Por eso capaz nos preguntan a veces directamente en la embajada y nosotros no sabemos responderle en particular en ese máster si los van a dejar presentarse sin el idioma inglés certificado,
o sin un certificado internacional de idioma inglés, por ejemplo, o con el título en trámite. Todo eso varía de máster en máster. Y lo último, que también es otra de las consultas muy generales, tiene que ver con la certificación del idioma inglés. Tuvimos estudiantes con los que nos juntamos a charlar que nos cuentan que no les pidieron certificar el idioma inglés, que con la carta de recomendación que hicieron y una entrevista por Skype, Zoom, fue suficiente, pero que después sí, quizás para tramitar alguna de las visas de estudiantes, el consulado en cuestión solicita la certificación del idioma inglés. Por eso es siempre importante que tengan en cuenta que esto es un proceso que lleva tiempo, preparar todos los papeles, que vale muchísimo la pena, ya se van a dar cuenta por las experiencias que van a contar, pero que implica tener ciertas cosas previstas desde hace tiempo. Si tu idea es hacer un máster en 2, 3 años, bueno, ponerse ya a estudiar inglés, ponerse ya a estudiar el otro idioma que te interese europeo para tener una mejor experiencia de vida y académica, pensar en cómo lo vas a certificar y navegar constantemente en este catálogo de másters es la mejor recomendación que les podemos hacer para poder tener la mayor cantidad de opciones abiertas. Sepan que se pueden postular en simultáneo en hasta 3 másters distintos y que desde las universidades coordinadoras o desde el máster le pueden decir que los aceptan como estudiantes, pero que no les dan la beca Erasmus Mundus. Por eso siempre recomendamos ver 2 o 3 opciones, hacer el proceso de postulación y luego seleccionar en función de si obtienen o no la beca y obviamente el programa que más les cierre. Acá les dejo una captura de pantalla de lo que es el catálogo de Masters. Tenemos bastantes redes sociales de Erasmus Plus como para contactar. Está el sitio web que no es tan intuitivo el uso del sitio web del programa Erasmus Plus, pero que es muy completo. Y también el sitio web de Studying Europe con varios consejos y demás como para ir a estudiar a Europa. Ese es el correo electrónico donde recibimos dudas, consultas y demás. Sugiero además seguir sobre todo el Instagram de Unión Europea en Argentina. Hay una sección de destacadas, historias destacadas de Erasmus, donde tenemos testimonios, pero además tenemos también un videíto sobre cómo navegar el catálogo de Masters Erasmus Mundus, y obvio me quedo hasta el final escuchando las excelentes presentaciones y queda esta presentación a disposición de un Cuyo. Gracias. Buenísimo, Victoria, muchísimas gracias. Ahí quería comentarles que Zuliana pegó en el chat de YouTube el link al catálogo, así que quienes quieran ingresar pueden hacerlo. Y ahora sí, Mercedes, si querés continuar contando tu experiencia. Bueno, sí, me presento. Yo soy Mercedes Fontana, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas, y estoy ahora en Italia viviendo en Bari por comenzar mi programa de Erasmus Mundus en Economía Internacional e Integración Europea. Y yo voy a hablar un poquito del tema de la inscripción, del proceso de búsqueda, que lo tengo bastante fresco en la memoria, y a ver si le puedo dar algunos consejos, algunos tips que yo seguí. En cuanto al catálogo que mostró Victoria, bueno, eso recorrerlo con mucho cuidado. Yo creo que es importante a la hora de poner los filtros, ser cuidadoso porque por experiencia personal, yo por ejemplo filtré por economía y muchas veces por buscar palabras, yo por ejemplo si veía la palabra europea, lo sacaba porque decía, no, yo quiero hacer un máster que sea internacional y no solo en la Unión Europea. Y entonces por este motivo, por ejemplo, había descartado el máster que estoy haciendo ahora. Y entonces de que recomendarles bien meterse en cada uno de los másters, leer la descripción de los cursos, porque en realidad era interesante y tenía un panorama internacional que yo no me había dado cuenta por leer el título. Así que les recomiendo sí que hagan como un escaneo muy detallado de los másters y que se metan a leer en detalle los cursos que tienen, cómo están compuestos, la duración. Si bien no es muy intuitivo el sitio, yo lo que les recomiendo es que cuando encuentren el máster se vayan a la página de la universidad coordinadora o la página del máster, donde ahí pueden leer todo más detalladamente y tener más información. En cuanto a las opciones, se pueden elegir hasta 3 máster del catálogo, no se puede postular a más de 3.
Yo me postulé a 3 por las dudas, me parece que son más las chances de quedar si te postulas a más másters, pero bueno, eso está en cada uno también, tener en cuenta de que lleva mucho tiempo postularse y que también hay que optimizar eso de que no es postularse por postularse y mandar papeles que no estén bien trabajados, así que cada postulación hacerla con cuidado y eso que muy importante me pareció recalcar lo de la anticipación, porque yo empecé también todo esto en noviembre, quizás del año pasado, octubre, para empezar a estudiar acá en septiembre. Entonces sí, tener toda esta anticipación, además para tener el tiempo de redactar bien la carta de motivación, de pedir las cartas de recomendación. No dejen todo por último momento porque no van a llegar porque llevan mucho tiempo y hay muchos papeles que no dependen de uno, sino que dependen de otras personas. Entonces, para que lo puedan tener en cuenta eso. En cuanto a los requisitos, bueno, los requisitos están escritos muy claros siempre en los programas, suelen ser estrictos, ¿no? Si está escrito en el programa que piden un certificado de inglés, generalmente no te van a decir después, no, puede ser con una entrevista, no, si ahí dice certificado, es certificado, por la experiencia que tuve, digamos. Y en cuanto a los tipos de certificados, vi ahí en YouTube que estaban preguntando, y aprovecho para responder yo, por lo que vi en la mayoría, los más pedidos eran IELTS y el TOEFL. Yo tengo el Advanced de Cambridge, pero vi que muchos no lo aceptaban, entonces un consejo, si están por rendir un examen, traten de hacer uno que sea IELTS o TOEFL porque van a tener más chances de que los reconozcan. Pero también existe la posibilidad de que con una entrevista los acepten en el programa. Eso depende mucho de cada uno de estos programas. Y después, siempre con esto de tener anticipación el tiempo está bueno porque uno puede preguntar. Entonces hay documentos que por ahí si uno no los tiene, a mí me pasó que yo tenía que tener un documento que certificara cuando yo terminaba, por ejemplo, mis estudios, porque yo me postulé sin estar recibida. Y ese documento no se podía emitir porque la universidad no lo emite, entonces tuve que hacer una declaración jurada, por ejemplo. Entonces todo esto lo pude hacer porque lo hice con tiempo, pregunté cómo se hacía, me dieron esta otra opción, pero si lo hubiese hecho sobre la hora, no habría llegado a hacerlo. Entonces siempre es bueno tener tiempo para hacer todos estos procedimientos. Bueno, y ahí ya di un poco un spoiler, pero ese es el tip que también les doy, se pueden presentar sin estar recibidos. O sea, yo me presenté adeudando 3 materias y creo que 3 materias y la tesis. Teniendo en cuenta siempre uno comprometerse a recibirse antes también, ¿no? Pero es posible presentarse sin estar recibido y siempre teniendo en cuenta el tipo de certificado que acepten después, si es el título en trámite, el diploma, eso depende mucho de cada universidad. Pero acá en Europa, por lo general, tienen esta mentalidad de apenas se reciben, continuar con el máster. Entonces también entienden que uno por ahí no puede tener el diploma, pero mientras haya terminado los estudios, suele ser suficiente. Después, bueno, en cuanto a escribir mail, los coordinadores siempre son muy amables, están dispuestos a responder todas las preguntas, suelen ser rápidos, así que no tengan miedo a mandar mail, preguntar, que siempre están a disposición. Y bueno, sigo hablando de los documentos, pero es porque creo que por ahí no hay tanta información al respecto y que creo que es muy útil. El tema de las traducciones, por ejemplo, muchas veces aceptan traducciones hechas por uno, entonces no hay que gastar tanto en pagar traducciones oficiales porque por ahí traduje mi certificado analítico, por ejemplo, porque era uno parcial, uno provisorio, dije no voy a traducirlo con una traductora oficial porque no tenía sentido porque después lo iba a tener que volver a traducir, entonces me lo aceptaron con traducción propia y después ya al momento sí de la inscripción tuve que anexar el original, digamos, con la traducción oficial. Pero bueno, eso también es entonces otro consejo para por ahí ahorrar un poco de dinero en el proceso de postulación, que por ahí algunos papeles sí pueden ser un poco más caros. Y bueno, ya después si pasan todo esto, que se presentan y si los llaman a una entrevista, que va a ser un mail muy hermoso que los va a llenar de felicidad, consejos para la entrevista. Después los nervios son normales a todos. Creo que ellos también consideran que uno va a estar nervioso en la entrevista. Consejo para no estar tan nervioso es prepararla. Hay muchos videos en YouTube e incluso uno solo se da cuenta de lo que le pueden ir preguntando. Por ejemplo, ir siempre con la cabeza en claro de decir, bueno, ¿de dónde me veo acá 5 años? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Qué es lo que yo pienso hacer?
como para tener una idea de a uno dónde está apuntando, o saber bien, digamos, cuáles son las fortalezas de uno, o saber describirse, tener estas cosas organizadas, a escribirlas, si les sirve para de alguna forma que cuando les hagan una pregunta no se queden sin poder responder, digamos, lean su currículum bien, digamos, todo eso seguramente le van a preguntar porque quieren saber quiénes son. Entonces, bueno, me parece importante preparar la entrevista, ¿no? Hablarse uno mismo con otra persona, pero buscar la forma de que ellos vean que uno ha hecho el esfuerzo. Y una vez que pasa la entrevista, creo que algunos no tienen entrevista, algunos másters, otros sí, eso depende, pero si tienen la entrevista y pasan la entrevista, ya los seleccionan una vez que quedan en este proceso, vienen sí todos los procedimientos de la visa, de la inscripción a la universidad. En mi caso yo no tuve que hacer visa, porque tengo pasaporte europeo, pero por lo que tengo entendido, la visa, una vez que estás aceptado en este programa, suelen ser casi seguro que te la dan porque ya tenés una carta de aceptación, pero eso también siempre pedir el apoyo con los consulados, la embajada, y la universidad de coordinadora siempre brinda apoyo en estos temas. Y en cuanto al proceso de inscripción, bueno, ahí ya también siguen los papeles, digamos, juntar todo, traerse todo, no se olviden de, cuando salgan, de llevarse el diploma, el analítico original, y tener todas las cosas en orden, porque acá seguramente se las piden. Y bueno, y una vez que ya están inscritos, a disfrutar, o sea, ya cuando se suben al avión, van a ver que baja todo y que uno sale bien, todo tiene que salir bien. Así que bueno, les deseo mucha suerte a todos los que se vayan a postular, que se quieran postular, y bueno, espero les haya servido en algo mis consejos o mi experiencia, y cualquier duda me pueden contactar seguramente por mi Instagram o Facebook, y si les puedo dar una mano, me encantaría que ustedes también puedan tener esta experiencia. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias. Éxitos entonces con esa maestría que recién estás comenzando. Ahora seguimos con Ana Paula, que hace 3 semanas nomás volvió de realizar su maestría en Holanda, ¿fue? Ahí, bueno, te dejo que nos comentes un poquito más. Gracias, Cecilia. Bueno, hola a todos, mi nombre es Paula Domesi, soy abogada egresada de la UNCUYO, de la Facultad de Derecho, y el año pasado estuve estudiando un máster en Derecho y Economía. Yo lo hice en 3 universidades distintas y fue un máster de solo 1 año. Como explicaron las chicas anteriormente, la mayoría de los másteres son de 2, pero el que yo hice fue de 1 solo. Y bueno, estuve en 3 ciudades europeas distintas. Empecé en Rotterdam, en Países Bajos, después me mudé a Bélgica, en la ciudad de Gante, y terminé en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. La verdad es que fueron 3 ciudades súper diferentes y fue una experiencia impresionante. Empezó bastante trágico todo porque estábamos en el medio de la pandemia cuando me confirmaron que había sido elegida para empezar para asignar la beca y para empezar el máster, todo. En mi caso yo no tuve una entrevista, solamente tuve que subir la carta de motivación, escribir un ensayo y otras cosas. Entonces una vez que ellos analizaron todo y me confirmaron que había sido elegida para participar en el programa y además me habían asignado la beca, esto fue más o menos en mayo, entonces estábamos en el medio de las restricciones, nadie me contestaba desde la embajada, yo no tengo pasaporte europeo, entonces sí o sí necesitaba tramitar la visa. Desde Europa tampoco me podían decir mucho porque para ellos también era todo súper incierto, no sabían si iba a hacer el máster en formato híbrido, en formato presencial. Entonces la verdad que fue todo muy difícil al principio. Yo tuve que viajar a Buenos Aires a hacer la visa, no podía sacar el pasaje hasta no tener la visa, entonces fue bastante difícil todo. Una vez que ya tuve la visa en mano, saqué el pasaje y todo se fue acomodando, pero fue complicado en un momento de bastante incertidumbre para todos. No me respondían de la embajada, no me respondían de la universidad, no me respondían de ningún lado. Yo estaba desesperada porque digo, bueno, pero no puedo no ir si ya se dio todo. Pero por suerte lo logré, llegué a Ámsterdam antes de que empezaran las clases. Y bueno, la verdad fue una experiencia impresionante, muy distintas las 3 ciudades. Lo bueno que tienen los másters
Erasmus es que te vas cruzando con distintas personas en las 3 o 4 ciudades por las que vas pasando, que participan también en el mismo programa. Entonces al final terminás el año haciéndote amigo de todo el mundo, básicamente. Es muy lindo, se comparten un montón de cosas, experiencias, vivencias, comidas. Es muy, muy lindo. La verdad es que es un antes y un después. Yo cuando estudiaba la carrera también hice un intercambio en México, pero bueno, esto fue muy diferente, fue más tiempo. La verdad es que impresionante. Y bueno, obviamente también el haber estado, por ejemplo, en Rotterdam y después ido a Barcelona, hace que sea todo muy diferente. No tengan miedo con el idioma, porque casi todos se manejan, o sea, obviamente los programas son, creo que la mayoría en inglés, entonces para comunicarse entre la gente del programa van a usar inglés sí o sí, pero además de las ciudades en las que van a estar, yo por ejemplo en Gante y en Rotterdam, hablan neerlandés. Yo por supuesto que no hablo neerlandés, es muy difícil. Están obligados, todas las ciudades, o sea, todas las universidades están obligadas a dar un curso de nivel A1 del idioma oficial de ese país. Entonces yo, por ejemplo, en Rotterdam lo cancelaron, pero en Gante tuve un curso de neerlandés, que obviamente el nivel A1 no te sirve para nada, o sea, solamente puedes ir a pedir un café o, o cosas así, o sea, es muy, muy básico, un idioma muy complicado. Pero en todas las ciudades, por ejemplo en Rotterdam y en Gante, todos tienen muy, muy, muy buen nivel de inglés, entonces no hay problema para comunicarse. Y por supuesto tampoco vas a tener problema para comunicarte con el resto de tus compañeros, porque todos van a haber pasado, se supone que han pasado por un idioma, por un examen internacional. Yo en mi caso tomé el TOEFL, y bueno, la mayoría de mis compañeros también, entonces no hay problema. Y es muy lindo darte cuenta cómo vas mejorando en tu nivel. Yo al principio tenía muchísimo miedo de hablar, porque consideraba que no hablaba inglés tan bien, o sea, acá en Mendoza nunca hablé en inglés a nadie. Hice todo el examen y todo muy de último momento, entonces llegué con muchísimo miedo a interactuar en inglés, porque digo, ya veo que la gente no me entiende y tal. Pero es muy lindo ver cómo uno va evolucionando y va aprendiendo, y al final terminas hablando súper, súper fluido y bueno, adquiriendo un montón de competencias aparte de lo que es en sí académico. Tuve una experiencia muy linda, a pesar de que en 2 de las 3 universidades a las que fui tuvimos clases de manera online. El coronavirus lamentablemente también hizo que la experiencia no fuera por ahí la más completa. En Gante había toque de queda, estaba todo cerrado, ya después cuando llegué a Barcelona estaban abriéndose muchísimo, entonces sí pude disfrutar un poco más de la ciudad y toda su magia, pero al principio en las 2 ciudades en las que estuve anteriormente, lamentablemente sí tuve un montón de restricciones a la hora de salir. Estaban los restaurantes, bares, cafés, teatros, todo cerrado. Pero a pesar de eso, bueno, hicimos un súper lindo grupo con mis compañeros del máster y salíamos a caminar juntos a todos lados. No sé, un fin de semana alquilamos una casa en el medio del campo y nos fuimos todos juntos para pasar tiempo ahí más relajados. Yo en Gante vivía en las residencias universitarias, que también es muy distinto vivir ahí comparado con la vida que puedes llevar en un departamento, por ejemplo. Tiene sus pros y sus contras. En este caso, o sea, en mi caso, por ejemplo, fue súper positivo porque me acerqué un montón más a mis compañeros. De otra manera, por ahí no te juntas tan seguido si cada uno vive en sus respectivos departamentos. Así que, bueno, fue súper positivo. Sí, averígüense bien, obviamente, antes de irse, sobre si la universidad a la que van a ir en primer lugar les otorga la posibilidad de vivir en residencias o no. Yo cuando fui a Rotterdam, por ejemplo, no había residencias universitarias, entonces teníamos que buscar el alojamiento por nuestra cuenta. Holanda tiene un problema muy grande en lo que respecta a buscar casas, o sea, no hay casas, no hay departamentos, entonces fue muy difícil encontrar. Por eso les recomiendo que lo vayan viendo de antemano, no paguen, o sea, tengan mucho cuidado porque hay muchos scammers, se les dice, o sea, como muchos estafadores en internet por el tema de alquilar departamentos, les piden transferencias sin nada a cambio y tal, o sea, abran el ojo con eso.
para tenerlo en cuenta. Tengan en cuenta también que la transferencia, y apenas llegan, ustedes tienen que abrir una cuenta bancaria en la cual se les va a hacer la transferencia del dinero. Eso no se los hacen apenas llegan, por supuesto, así que vayan con ahorro suficiente como para tirar por lo menos un mes hasta que les transfieran el dinero de la beca. Pero bueno, básicamente eso fue todo. Es una experiencia muy linda, tanto en lo académico como, no sé, en lo cultural. Yo conocí, hice un montón de amigos, hasta el día de hoy me hablo y bueno, la verdad que impresionante, y creo que fue el sueño de mi vida que lo pude cumplir, y nada, feliz de poder haber hecho esto. Bueno, Ana Paula, buenísimo. Muchas gracias por contarnos tu experiencia. Ahora seguimos con el doctor Rodrigo López Plantey, quien también realizó una maestría Erasmus Mundus, y bueno, un poco para que nos comente qué pasó después. Bien. Bueno. Hola, buenos días a todos, buenas tardes. Agradecer nuevamente la invitación de la Secretaría de Investigación Internacional y Posgrado del Rectorado de participar. La verdad que esta participación me está haciendo asumir la edad que tengo, porque me estoy sintiendo bastante mayor con respecto a las experiencias que están contando. Yo en su minuto hice una maestría, la maestría fue en 2010-2012, se llama International Vintage Master, que fue la primera maestría de carácter vitivinícola que tuvo la aprobación de Erasmus, y que, bueno, que permitió en su momento tener una gran afluencia de estudiantes del extranjero hacia Europa, y a su vez también europeos hacia esa maestría. Después se fueron sumando otras. Pero fue en su minuto fue el puntapié inicial dentro del área temática en el cual estaba participando. En mi caso, me tocó vivir en 3 países y a su vez visitar otros 3 más, en total fueron 6. Fue una maestría de 2 años. Yo viví principalmente en Francia, en Angers, y después estuve en Vila-real, en Portugal, y en Budapest, en Hungría, y a su vez tuvimos un viaje de estudio de 2 meses donde hicimos Grecia, Rumania e Italia. Así que fue bastante rico, muy provechoso. Yo creo que lo que más destaco y rescato, y que la verdad va conmigo, es la parte del crecimiento personal de la experiencia, fuera que también, como contó recién Ana Paula, yo ya tenía otra experiencia de haberme ido de intercambio como ingeniero. Yo me recibí de ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional de Cuyo, pero también, más viejo todavía, fui el primer arfitec de agronomía, y me fui a Lille, en el norte de Francia. También tenía la experiencia esa de grado, pero bueno, esto fue totalmente diferente, no solo por la extensión, sino por la óptica que tiene este tipo de maestrías. La verdad que tiene una óptica de lo internacional implicado en el día a día. Nosotros, si éramos 32 estudiantes, éramos 17 nacionalidades. El convivir durante 2 años, éramos casi un grupo de egresados que viajábamos para todos lados porque íbamos juntos, buscando casa juntos, conviviendo, armando casi una familia que hasta el día de hoy se mantiene, con una riqueza cultural impresionante. La verdad es que es lo que más me lleva a hacer charlas de estar con gente de Asia, que comparten otra cultura y otra religión, y o de África, bueno, de América obviamente, y de Europa, charlas de café en donde uno, la verdad que descubre realmente lo que es la internacionalidad en todos los aspectos, sobre todo en el aspecto personal. Y obviamente después está el aspecto profesional y académico, que también se acrecenta. ¿Qué destaco sobre todo? Son la red de contactos que este tipo de becas a uno le ofrece, no solo por los compañeros con los que va teniendo, que realmente la agenda de golpe toma también ese carácter internacional porque uno tiene un número de teléfono de todas partes del mundo, sino también en el momento de hacer el trabajo final de maestría, que se llama memoria de fin de estudio, en el caso que me tocó a mí. Sí, destaco a aquellos que tenemos Erasmus y que no somos europeos, estamos obligados a hacer la memoria en Europa. Por lo menos esa fue mi experiencia. Los que no estaban podían elegir otro país del mundo. Nosotros teníamos que sí o sí elegir en Europa, y me parece lógico, porque son los que están financiando el programa.
la experiencia de poder trabajar durante al menos 6 meses en alguna empresa o en alguna entidad. A mí me tocó, yo trabajé en el Comité Interprofesional de la Vid y el Vino de la Champagne, que es como el ente que rige el Champagne. Hice mi memoria, mi tesis de maestría en ello. La verdad que a uno le da una experiencia y una cartilla de contactos muy grande, que es la clave para el día de mañana. La verdad que uno empieza a tener colegas, empieza a moverse. Yo, gracias a eso, continué con mi formación académica. Volví a Argentina, empecé mi doctorado, pero hice parte de mi doctorado acá, en parte de mi doctorado en Francia. Y hoy sigo participando como docente, intervenido como docente en varias de las universidades en las cuales estuve presente. No solo así, codirectora de tesis de doctoral, fue una profesora de Portugal, mía, del que la conocí en la maestría, y lo cual también logró que me financie parte de mi tesis. O sea, el crecimiento fue exponencial en todo sentido, y la verdad muy enriquecedor. ¿Cuáles son las claves? Y también yo por 2 periodos consecutivos fui representante de Erasmus Mundus, antes se llamaba Erasmus Mundus, en la última reunión, empezamos en 2012, empezamos a decir, bueno, cambiarlo a Erasmus Plus. La verdad porque era muy complejo. El Erasmus Mundus incluía muchas becas, estaban desde la IFED, la Marie Curie y demás, entonces era como, bueno, llamémoslos Plus para incluir más, y la verdad fue, una de esas reuniones fue muy lindo. Si tienen la oportunidad, sobre todo a quien recién comentó que está empezando su maestría, si nadie se presenta, que se presente como representante de Erasmus, porque uno pasa a ser parte de Erasmus Mundus Alumni Association a nivel internacional, cosa que también amplía enorme la red de contactos, y las experiencias son maravillosas. Claves. En la entrevista está muy bien lo que explicaron recién, de prepararse y demás, pero es clave la aptitud que tenga uno, la actitud que tenga uno con respecto a esta visión internacional. Es una pregunta casi clave y que realizan siempre. ¿Cómo te ves vos conviviendo con personas de otra parte del mundo? Y no es poco, porque no es fácil. Yo les voy a decir que líos siempre hay, en toda familia hay líos, hay veces que te querés matar porque hay choques culturales, hay formas de reaccionar diferentes ante una misma situación. Una persona en los países balcánicos va a reaccionar de una manera por su historia, por su cultura, un asiático de otra manera, un africano de otra manera, un latinoamericano de otra manera. Entonces, para el éxito muchas veces de la maestría también es clave que el candidato tenga esa apertura de espiritual y mental de convivir durante tanto tiempo con otras nacionalidades. Y no es fácil decirlo. Hay que tener esa actitud porque es casi como una declaración jurada cuando uno lo dice, sí, estoy preparado para. Entonces, eso también téngalo en cuenta, porque es muy enriquecedor, pero conlleva también un compromiso muy grande. El tema de otra de las claves, y le doy, hoy doy otra función, hoy estoy en la gestión de la Facultad de Ciencias Agrarias, como secretario de la parte de investigación e internacionales, gracias a esta experiencia también. O sea, cuando la decana me citó a ocupar este puesto, lo que más llamó de mi currículum llamaba la atención es la experiencia internacional que había tenido y el haber vivido en tantos países, tanto tiempo afuera. Antes de la pandemia, en el último viaje, recorrí, sobre todo en Francia, que es donde más tengo yo relación, las universidades con las que tenemos convenio, viendo los estudiantes que nosotros tenemos y ver cómo se encontraban la situación y demás. Y es algo que pasa siempre, se conforman guetos latinoamericanos en donde se unen. Sé que que somos los fiesteros, que ponemos la música, que bailamos, los que armamos y demás, y está buenísimo, pero acorta mucho el tema de las relaciones. O sea, uno tiene realmente, no digo que ves a otro latinoamericano salgas corriendo, sino que no se encierren, a quienes postulen, no se encierren en ese tipo de actitud, porque la no integración les va a cortar las alas. No integrarse, no demostrar que uno quiere conformar, porque no se olviden que somos visitantes. Entonces muchas veces tenemos que respetar algunas reglas y tenemos que mostrar también el interés, aprender nuevas culturas y demás,
si se encierran en sí mismos, y por ahí es por timidez, por ahí por no buen manejo idiomático, pero intenten romper ese cascarón, salir de la zona de confort, porque realmente los contactos, justo ayer estaba hablando con una estudiante nuestra que quiere presentarse, y yo le decía, la verdad que mi gran riqueza en todo esto fue los contactos, y lo obtuve por esto, por decir, bueno, vamos, me meto. Y es genial, porque uno termina en experiencias yo festejando la fiesta de la remolacha en el norte de Francia, y vos decís, ¿qué hago yo acá? Bueno, pero ahí estamos, y estás contento, o danqueas que tiran pescado de la municipalidad, y vos decís, ¿qué haces? Y te pegan los pescados a la cara. Pero toda esa forma también de intervenir y digamos, de abrirse a la experiencia, es la riqueza, y que no cometan ese error. Yo creo que es importante. Y después, bueno, las empresas, nosotros nos buscan mucho, los argentinos nos buscan mucho, están muy interesados en nosotros, en la forma en que somos educados también acá. Hay un cambio de óptica. Acá en Argentina somos más qué cosa sabés, y allá pues es mucho más qué pensás. Entonces es como que uno al principio está medio desestructurado, porque los cursos, por lo menos en mi caso, era toda la semana un profesor diferente, que vos decís, pero ¿cómo no puedo seguir la idea? Y te decían, vos tenés que hacer la línea, o sea, tratar de unir las clases, porque para ellos la experiencia es muy importante. Entonces, y tu razonamiento frente a esa experiencia. Pero nosotros tenemos la ventaja de llevar un bagaje muy grande del conocimiento académico. Entonces, por ahí, más que vivimos siempre en crisis, entonces el atalo con alambre argentino les gusta mucho, entonces hay que explotar también ese sistema. No desaprovechen estas oportunidades, yo creo que es impresionante, es una inversión hacia lo profesional y lo personal que vale. Yo creo que lo volvería a hacer, ya no, porque ya estoy grande, pero lo volvería a hacer 1 y 3 veces para presentarme, porque la verdad vale la pena. Y después, bueno, como siempre quedo a disposición para lo que necesiten. También estamos con la Embajada de Francia, lo que es representantes de los alumni, con ellos, así que lo que necesiten, Cecilia, no dudes en dar mi contacto, no hay problema. Y la verdad, bueno, cuenten con lo que pueda dar o aportar con ellos. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por contar tu experiencia. Ahora sí, Victoria, si te parece, tenemos algunas preguntas. Creo que la mayoría las hemos ido contestando a medida que han ido Ya contando las estuve experiencias. viendo. Bueno, ¿querés comentar? Estuve viendo un poco las de YouTube, y ya Sí. me anoté algunas cosas como para pasar unos mensajes generales. Vos miralas de vuelta a ver si nos olvidamos de algo. Pero en principio, para conocer más oportunidades, otras becas y demás, mañana estamos dando una charla junto a Francia, España y Finlandia sobre oportunidades, becas para estudiar en Europa. Yo voy a estar hablando de Erasmus, o sea que mi parte va a ir al principio, se pueden conectar un poquito después de las 12 y escuchan a los colegas de estas 3 embajadas. También va a ser por YouTube, por el canal de la Consejería de Educación de España. Y va a quedar cargada en el... Ahí está, se cortó un poquito, ahí está. Segundo punto, el embajador, ¿se me escucha bien? Por las dudas. Ahí está. Tenemos un nuevo embajador de la Unión Europea en Argentina. Él tiene el proyecto de crear una red de alumni Erasmus. Así que muy probablemente en estos días estemos mandando un correo electrónico invitando. Como ustedes saben, la Unión Europea tiene una política de protección de datos muy importante. Entonces, en la embajada solamente 2 personas accedemos al listado de los datos personales de todas las personas que obtuvieron esta beca. La idea es conformar un listado al que podamos acceder todos, pero para eso necesitamos el permiso de Rodrigo, de Ana Paula, digamos, de la gente que ya vivió la experiencia. Y pronto esperamos poder empezar a hacer algunas actividades para los alumni Erasmus, un poco pensando en esto que les dijo Rodrigo y que me pareció clave, ¿no? Aprovechar la comunidad, el networking, y sobre todo no encerrarse entre latinos, me parece un consejo clave para cualquier experiencia internacional. A veces uno con el tema del idioma termina perdiendo muchas oportunidades. Y eso lo vemos en el acceso a las becas.
tenemos Estados miembros como Francia, España, Italia, que tienen mucha demanda, y otros Estados miembros que tienen un montón de becas, pero nadie piensa en Rumania, República Checa, porque piensa que no va a poder con el idioma. En realidad sí, siempre se puede, digamos, hay que animarse a vivir la aventura. Había gente que preguntaba por el tema del límite de edad. En general los másters para aplicar no tienen límite de edad, pero como ya les dijimos, varía a veces de máster en máster. Tenemos casos en destacadas de Instagram, tenemos casos de estudiantes de 38, 40 años que aplicaron al máster. Yo diría que el máster Erasmus Mundus es para un momento específico, que es cuando ustedes terminan su formación de grado, o quizás postularon alguna beca de doctorado, no consiguieron, entonces es un primer buen paso para tener una experiencia académica europea y luego continuar estudiando o continuar relacionado con el mundo de la docencia y la investigación en Europa. Pero digamos, tiene un momento, por eso capaz, si uno ya hizo una maestría aquí en Argentina y demás, capaz académicamente no parece tan atractivo, pero sí puede parecer atractivo por estos otros puntos que comentó Rodrigo. Tema idioma, en general, recomendación para cualquiera de las becas europeas, viajar con un nivel mínimamente B1 que se pueda convertir en un B2. Y esto lo decimos no solo para su experiencia en el aula, sino para su experiencia en la vida, que cambia mucho y fomenta todo esto que estamos hablando, ¿no? No solamente pensar en el aula, sino la experiencia interpersonal. Había una pregunta sobre becas para postdoctorales o doctorados. Ahí hay otro programa que son las acciones Marie Curie. Es un programa que lo difunde sobre todo en Argentina, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Las acciones Marie Curie ofrecen apoyos para doctorados, postdoctorados, estancias cortas, investigaciones, elaboración de tesis, doctorales, etc. Así que sugiero ir por esa línea. Seguramente en Uncuyo tienen información sobre el programa, pero si no, página web, Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay gente formada por la Comisión Europea para explicar ese programa en distintas universidades y organizaciones. Características para ser elegidos, digamos, ¿qué me diferencia? Bueno, creo que ahí algunas cosas, Mercedes explicó mucho sobre la preparación, tener el tiempo, saber que va a ser un trabajo presentarse a la beca, esto está así, y después preparar la entrevista me parece algo clave. Y lo que destacó Rodrigo también me parece clave porque mucha gente se presenta a la beca Erasmus Mundus. La idea detrás del programa es que el aula quede lo más internacional posible y obviamente no tener un grupo conflictivo. Entonces, es un programa que promueve mucho el lema, digamos, de la Unión Europea, que es Unidos en la Diversidad, básicamente. Es un programa que promueve mucho tolerancia e interculturalidad. Por ende, si uno se muestra muy rígido en la entrevista y si no me sacas el mate, no me gusta comer otras cosas, no sé, cosas que tienen que ver con viajar y descubrir cosas nuevas y estar abierto a la aventura, básicamente, es poco probable que termine siendo elegido para vivir en un año en 4 lugares distintos. Esa flexibilidad que tanto nos caracteriza a los argentinos realmente, es siempre muy bienvenida. Y después yo lo que les diría es también hablar un poco de qué es lo que los hace a ustedes distintos. Quizás para presentarse desde una ciudad grande o desde, no sé, siendo egresado de la Universidad de Buenos Aires va a ser distinta la estrategia de presentarse que siendo egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, que es una universidad muy conocida, muy bien posicionada para muchos socios europeos, para otros capaz es un poco más desconocida y es mucho más atractivo saber cuál es tu background de vivir en Mendoza, a dónde estás apuntando con tu carrera y sobre todo piensa en que el programa o la Unión Europea no busca financiar becas por financiar becas, lo que busca también es crear embajadores del programa, Paula, Rodrigo puedan volver a Argentina y después terminen siendo en pacto con Europa, que pueden generar un emprendimiento, que pueden generar más intercambios comerciales, que pueden hacer que 2 universidades se acerquen para poder crear nuevas currículas, nuevos
másters conjuntos, nuevas titulaciones. Eso no lo pierdan de vista. Y no sé si hay alguna otra consulta que fue apareciendo ahora. Otra de las consultas que hacen, Victoria, es respecto a los créditos. Sí, a ver. Nos preguntan cómo acreditar que mi título de grado equivale a 180 créditos. Eso creo que no tiene que ver tanto con una beca Erasmus Mundus. Vi también algunas consultas de reválidas o convalidaciones. Eso depende de cada estado miembro, de cada sistema. Y tendrían que hacer la consulta directamente con el máster que les interese o con el país que les interese. Creería que han quedado todas contestadas. Así que, en todo caso, con respecto a los créditos, lo importante es que con el título que obtienen en la UNCUYO es suficiente para postular. O sea, quizás viene por ese lado la pregunta, que en algunos les indican, me parece, en algunas maestrías indica Bachelor Degree, o en otros indica créditos. Creo que tiene que ver con... ¿Estás silenciada, Victoria? Sí, exactamente. Si tiene que ver con eso, creo que lo que comentó Mercedes es súper útil. Ella se presentó inclusive sin tener el título en mano, debiendo 3 materias todavía y la tesis, con lo cual el título de grado, o un poquito antes de obtener el título de grado, va a ser suficiente para aplicar al máster. Pero depende de cada máster aceptar esa situación. Hay algunos que les van a pedir tener el título de grado, hay otros que van a aceptar título en trámite, y hay otros que van a aceptar, como fue el caso de Mercedes, el compromiso para obtener la titulación en una cierta cantidad de tiempo y antes de iniciar el máster. La titulación tiene tiempo y antes de iniciar Creo el que el máster. problema de los créditos es que nosotros en nuestra universidad o en Argentina generalmente no usamos el sistema de créditos y en Europa ya lo usan un montón. Por ejemplo, yo cuando postulé me preguntaron en el formulario que tuve que llenar cuántos créditos tenía mi carrera, o sea, la carrera que había hecho anteriormente, no me acuerdo quién le pregunté, pero la carrera de abogacía, por ejemplo, es de 5 años y es el equivalente a 300 créditos, como para que lo tengan más o menos en consideración. Pero lamentablemente no tenemos como ese sistema. En realidad, digo, porque estoy con algunos estudiantes que me están solicitando esto y me toca a mí tramitar los analíticos. Tienen, como dijo Victoria, consulten con la maestría a la cual quieren postular cuál es la base del crédito, cuántas horas es un crédito. Porque según el convenio de Bolonia hay estipulado una estructura, pero cada estado miembro, y dentro de cada estado miembro, depende de las instituciones, esa base varía. Algunos toman 20, otros 20,5, otras 22 horas. Entonces, consulten a dónde están postulando, cuál es la base horaria en consideración de créditos. Entonces, cuando ahí ustedes van a decir, bueno, ¿cuánto toman ustedes un crédito? Bueno, mi crédito es 21, listo, perfecto. Tu carrera, la total de horas, la dividís por la base de crédito y ahí tenés el número de créditos que tenés en horario. O sea, esa es la forma que hay que hacer. 180 créditos, no, normalmente uno por semestre consigue 30 créditos según en la Convención de Bolonia. Necesita 30 créditos por semestre. 180 son 6 semestres, 3 años, porque acuérdense que ellos tienen el bachelor más 3 años para llegar al grado. Nosotros lo hacemos como todo de uno, digamos. Ellos tienen como un intermedio. Entonces, cuando uno tome toda la carrera, lo que les recomiendo es escriban a donde están postulando, soliciten que les informen cuánto es la base del crédito que toma la institución y a partir de eso van a poder llenar el formulario que sí lo están solicitando hoy en día. Si es una carrera de grado en nuestra Argentina, va a superar con creces los 180 que ellos solicitan. Lo va a superar con creces. Porque, repito, ellos lo tienen dividido como en una tecnicatura intermedia. Nosotros lo tenemos, es un solo grado. Así que bueno, eso también ténganlo en cuenta. Y sé que hay varias veces, seguramente Victoria lo comenta también, o le consulta también, a veces confunde esto de máster y ser ingeniero. Máster no es lo mismo el máster europeo que el máster nuestro.
en lo que es la comparación de los BAC. El BAC Plus, tanto el BAC, para nosotros es un máster casi es BAC Plus 7, digamos, son 5 años más, 2 años más, y para ellos es un BAC Plus 5. Entonces, es como que por ahí eso confunde. Ténganlo en cuenta, esas dudas tienen que preguntar porque depende de cada institución. Si bien hay un reglamento europeo, los Estados miembros siguen siendo independientes en unas cuestiones que son mínimas. Por ahí varía, que tome 21, toma 20,5 como base, no me va a variar tanto la hora porque supero con creces los 180. Pero para ser preciso, hagan la consulta. Respecto a esto que Gracias, decía Rodrigo. Rodrigo, Todo lo que dijo Rodrigo al pie de la letra. Todo lo que dijo Rodrigo al pie de la letra. esto que dice Rodrigo, ténganlo en cuenta para todos los requisitos. O sea, no todas las maestrías piden los mismos exámenes de inglés, no todas aceptan que se postulen como cuando aún son estudiantes, tienen que sí o sí presentar el título, entonces tienen que explorar cada una de las maestrías en las que están interesadas para cumplir con esos requisitos. Incluso ahí les aparece como un perfil de egresado que buscan para hacer esa maestría, por ahí porque preguntaban justamente qué se valoraba. Bueno, eso va a variar de programa a programa. No sé, Victoria, si querés Puedo hacer agregar una algo. aclaración con el tema de los diplomas en idiomas. Acuérdense que también depende, a veces hay exigencia de ingreso y hay exigencia de egreso. O sea, eso ténganlo en cuenta. Pueden solicitar un mínimo para ingresar, pero después para egresar y que le entreguen el diploma tienen que tener otro nivel. Que a veces cuando uno ya el mínimo supera el de egreso, directamente no se lo pide. Sé en la realidad también que los diplomas internacionales están a valor internacional, o sea, están a valor dólar, y muchas veces para los argentinos eso nos complica, porque bueno, uno dice, invierto $300 en una certificación internacional, si no sé si voy a tener la beca, bueno, es chance, en este sentido es chance. Pero pregunten por qué hay. Una cosa es la certificación del nivel de la lengua y otra una certificación de lenguas. Por ejemplo, el First Certificate, que muchos lo pasan en 5º año, solamente me dice yo tengo hice estudios de lengua, pero no me dice cuánto es mi nivel hoy. El TOEFL es un poco diferente. Pregunten, muchas veces está el TOEIC, T-O-I-C, el TOEIC. El TOEIC, que es por puntos y que dura 2 años, me dice cuánto hablo hoy. Y es un poquito más económico y es más rápido preparar. Si ustedes no tienen una certificación y dicen, no, no llego, para un TOEFL no llego, ni loco a las fechas que hay, bueno, pueden llegar a preparar un TOEIC en el caso ¿cómo se llama? De si necesitan para poder ingresar. Consúltenlo porque muchas veces el TOEIC es muy bien visto, no solo en el mundo académico, sino en el mundo empresarial. Y ese con tanto puntaje, por ejemplo, en la mayoría de las maestrías pedían 700 y tantos puntos de ingreso, pero para egreso mucho más. Entonces, con un TOEIC podrían llegar tranquilamente a prepararlo rápidamente. Si tienen una segunda lengua, suma puntos. O sea, avance 3 casillas, es así. Si tiene una de las, otra lengua más de los países que visita, más puntos suma. Entonces, eso también ténganlo en cuenta porque pueden rendir también algún otro idioma que les permita prepararlos. Y después es una inversión, lo que digo los chicos. Si no quedó la beca, por lo menos les queda certificado que en el mundo laboral también es bien visto y es una inversión. Pero bueno, eso va a depender de la situación de cada uno. Inclusive, Rodrigo, creo que si ya están pensando hacer el ejercicio de presentarse a alguna beca internacional, es realmente una inversión, porque traten de elegir una certificación que sirva para varios países o varias situaciones. Mañana en la charla, Finlandia, España y Francia hablan un poquito sobre esto, el tema de certificados de idiomas, y dan algunas sugerencias, pero tal cual, es realmente una inversión. Y como van viendo, hay una constante que tiene que ver con el tiempo. El tiempo que lleva a prepararse, el tiempo que lleva a consultar, el tiempo también de prepararse bien para que en el máster vean que ustedes hicieron un análisis de lo que están ofreciendo ellos y que realmente prepararon la principal pregunta de por qué vos para este máster, digamos, cuál es el match que haríamos, no solamente hoy, sino de acá a 5 años, etc. Y el tema idiomas creo que es clave. Si hay alguien escuchando que está en los primeros años de su carrera, el mejor momento para estudiar idiomas es ayer, no, ni siquiera hoy.
Creo que es algo que diferencia, que les va a servir para todo, para el aula, para su carrera profesional, para su experiencia personal cuando hagan alguna de estas movilidades. Entonces es algo en lo que vale la pena invertir tiempo, recursos, cabeza, desde el día cero, que estén con el sueño de algún día poder hacer una movilidad. No sé, Ceci, cómo estamos de tiempo, si no les cuento una mini cosita. Quería hacer un comentario más acerca del certificado de idiomas. Por lo que hemos estado mirando, la mayoría de las maestrías que nos han estado consultando piden IELTS o TOEFL, son los más pedidos en común a la mayoría de las maestrías, y ahí aparece con qué puntaje deben rendir, lo que no es el mismo para todos los consorcios de universidades. Y lo que decía Victoria del tiempo es muy importante, ya que tienen que fijarse qué fechas hay para rendir esos exámenes. Probablemente, no sé, si miramos la fecha de alguno de esos exámenes, la próxima fecha es recién dentro de 1 mes y medio, entonces prepararlo con tiempo y para realizar esa inscripción también con tiempo. Ahora sí, Rodrigo, si querés hacer un comentario. Sí, perdón, tengo ese problema, hablo mucho. Existen tablas de equivalencia, por ahí si no logran rendir ese examen, pero hay otro que se pueda llegar a rendir, hay tablas de equivalencia y consulten, porque a veces las universidades dicen, bueno, vos rendiste el FAIR Certificate, ese equivale a tanto del que yo pido. Existen tablas de equivalencia, entonces por ahí se puede jugar también con eso. Victoria, estás con el micrófono apagado. No, está justo, lo veo que habla. Sí, es que no estaba diciendo nada. Estoy teniendo un poco de delay, creo, con la conexión. Me estaba tomando un mate muy tranquila, Rodrigo, y escuchando que es muy correcto lo que estás diciendo de las equivalencias. El marco europeo de lenguas, los niveles son A1, A2, B1, B2, C1, C2. Pensando en Cambridge, por ejemplo, que son los más conocidos, el FAIR Certificate sería como un B2, el Advanced está entre un B2 y un C1, el Proficiency es un C1 llegando al C2, digamos. Esos son los niveles. Lo que creo que es muy importante destacar es, digamos, si vos en quinto año, a los 17 años, obtuviste el FAIR Certificate, es evidente que muy probablemente si pasaron 6, 7 años desde ese momento, te pidan la actualización. Hay otros exámenes que tienen una duración, entonces uno trata de rendirlos sabiendo que te va a servir por los próximos 2 años, y en esos 2 años tenés que encauzarte en presentarte a la mayor cantidad de becas u oportunidades. Por la experiencia que nos han comentado becarios anteriores, en algunos son muy estrictos con el tema de que el examen no tenga más de 2 años de que lo han tomado, y en otras universidades les han escrito, por eso es importante que también se contacten con la universidad coordinadora, les han dicho, yo tengo el IELTS rendido en el año, no sé, 2016, ¿me sirve? Y les han dicho que sí, mientras que en otras universidades les han dicho que no, que lo tienen que renovar. Entonces, por eso es importante que vean para cada maestría qué pide esa maestría en particular, y si tienen dudas, escribir y preguntar. Ana Paula, no sé si querías comentar algo. Perdón, no, sí, quería comentar algo justo de eso que lo mencionó la otra chica, Mercedes, y es que son súper amigables cuando uno tiene alguna duda y pregunta. Yo, por ejemplo, tuve que rendir el TOEFL 2 veces, porque en el primero a mí me exigían el máximo de puntaje en TOEFL es 120, y para el máster a mí me exigían 95 puntos, que es bastante elevado. Generalmente es más o menos lo mismo en todos los másteres, así que sepan que, bueno, se tienen que preparar bien. Yo la primera vez que lo rendí me saqué 93, y nada, estuve como súper cerquita, entonces les pregunté si podía ser que me presentara con ese certificado, y me dijeron que no, porque ellos ya tenían experiencia de que había un montón de personas que se postulaban sin tener el nivel de inglés requerido, y que al final después no podían seguir las clases y tal y cual. Entonces lo tuve que rendir de nuevo, pero no tengan miedo de preguntar, porque tal vez les dicen que sí o no. Pero bueno, recomendación, sí, prepárense para el examen. Yo les diría que vayan sí o sí por el IELTS o TOEFL, que después les va a servir,
sí o sí te piden, porque yo también tenía el de Cambridge, pero lo había rendido hacía 3 años, y sí te piden que la fecha del examen sea no anterior a 2 años antes de empezar con el cursado, o por lo menos así fue en mi caso. Entonces tengan en cuenta el tema del tiempo. El examen no expira, el resultado no expira, pero sí tienen que cumplir con los requerimientos de una institución que se los exige, y tienen que fijarse que concuerden, básicamente. Bueno, gracias Ana Paula por los comentarios. Victoria, no sé si querías hacer algún comentario más, si no le dejo la palabra a Julie para que deje los contactos. No tengo más comentarios, solo agradecimientos, y siempre es muy importante poder tener la experiencia en primera persona. Lo que nos dimos cuenta muy rápidamente es que el programa a veces no es tan conocido, pero el máster que hizo mi compañero de la facultad o la movilidad que hizo mi profesora, sí. Entonces, agradecerles a los tres, a Ana Paula, a Mercedes, que ya se tuvo que retirar, y a Rodrigo, y obviamente a Cecilia y Juliana por la organización, pero tener la primera experiencia contada es lo que en todos los casos hace que más gente se anime y termine postulando. Así que... Bueno, muchas gracias Victoria, bueno, gracias Rodrigo, Ana Paula. Mercedes se desconectó porque tenía que entrar a cursar. Y antes de que Julie les comente acerca de las convocatorias externas, quería agregar que en el canal Un Curso SIP están las grabaciones de las charlas anteriores, que por ahí nos van a escuchar a Victoria o a mí repitiendo la misma info de las becas, pero las experiencias son distintas de egresados de la UNCUSO que han hecho otras maestrías, entonces quizás les puede servir esa información. Ahora sí, Julie. Bueno, Ceci, muchas gracias a todos por participar hoy. Ya para cerrar y no hacerla más larga, quisiera dejarles el contacto del área de cooperación internacional. Cualquier duda que tengan, estamos a disposición para responderlas. Y también los invitamos a explorar nuestra página web, donde permanentemente vamos actualizando diferentes ofertas de convocatorias externas. También tenemos un boletín informativo que si se suscriben les va a llegar la notificación para que no se pierdan ninguna de estas oportunidades. Cuando nosotros nos referimos a convocatorias externas como a todas estas ventanillas de financiamiento externo, como es el caso de las Erasmus Mundus, pero también hay muchos otros programas, así que esténse atentos a nuestras redes sociales, donde permanentemente las vamos actualizando para que puedan preparar sus candidaturas con tiempo, porque como ya han explicado, esto nada, tiene su trabajo detrás, pero es posible, así que nada, estamos a disposición, y bueno, nos veremos pronto entonces. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, hasta la próxima.